un poquito tarde. Ahí va, bien de bien. Hoy arrancamos un poquito tarde porque estábamos... No, es que se estaba usando el salón para una clase de recuperación de Gal 1 y bueno, este, recibí la dosis de mi propia medicina cuando le tardo como 40 minutos en darle el salón a Marcos, lo mismo. Eh, se complicó con el audio, se escucha diferente. Mirá, es el mismo micrófono, no tengo idea. ¿El resto de ustedes me escucha diferente? La otra cosa es si es diferente, pero bien. Gal 1 es una materia inferior, debió por jerarquía, profe. Eh, o sea, sí, pero como el parcial de Gal 1 es ahora, yo pensé que era una clase de consulta, entonces quise ser bueno. La moraleja es que no hay que ser bueno. Mientras estoy aprovechando para preparar todo. Yo en general vengo 5 minutos antes, preparo todo. Ahora estoy preparando todo en vivo. Ahí va. La voz un poco adelantada al video. Bueno, eso es un tema de Zoom. Yo no tengo nada que ver. Ahí va. Exactamente, televisión en directo. Bueno, entonces... Bueno, es hora de cerrar con funciones continuas. Entonces, es hora de decirles adiós para estar dentro de unos días. Entonces es hora de hablar de las últimas cosas, lo que queda, digamos, colgado. Entonces, habíamos visto en la clase pasada estábamos jugando con aplicaciones del teorema de Bolzano y de valor intermedio. Hay una aplicación, del teorema intermedio que creo haberla mencionado hace 2 clases, o sea, el viernes pasado, que es la siguiente, o sea, valor intermedio, que habla un poco de cómo son las funciones continuas y las imágenes de las funciones continuas. Recordemos, y como conjunto, subconjunto de R. Es un intervalo si y o es igual a R o es de la forma igual a B abierto, a B cerrado, coma, no símbolo de igual, a B semiabierto, a B semiabierto pero por el otro lado, o semirrectas, o sea, y es de la forma menos infinito a abierto, menos infinito a cerrado, o B más infinito, B abierto más infinito. Estos son los intervalos, ¿no? Nahuel pregunta, ¿esto es de la clase pasada? Más o menos, sí. O sea, creo que es de la otra. Sí, estos son los intervalos. Entonces, una aplicación
yo digo, creo que es de la clase pasada, de la clase anterior a la pasada, que lo mencioné con el valor intermedio, pero resultado es sea f de i en R, donde i es intervalo, una función continua. Entonces, f de i, la imagen de i, es un intervalo. El tema es que, o sea, esto se puede probar usando valor intermedio. De hecho, no es difícil, es con las mismas herramientas que usamos la vez pasada. Si agarramos el supremo y el ínfimo de f de i, de la imagen, supremo e ínfimo en sentido amplio, o sea, si el intervalo, si f es acotada o no, si es acotada o si no es acotada, asumimos el supremo como infinito. Y usando las mismas herramientas que usamos antes de valor intermedio, podemos ver que todos los valores entre el supremo y el ínfimo los toma la función. Lo que no sabemos es si se toma el supremo y el ínfimo. O sea, podemos tener que el intervalo sea abierto, sea semicerrado. De hecho, y esto sí podemos verlo como de esta clase. Antes de que siga con esto, pregunta de parcial. La constancia de asistencia para presentar en el trabajo se tiene que solicitar. No sé. En general, antes, yo puedo hablar de antes. Antes teníamos todos una constancia, vos la pedías cuando entregabas y te la damos firmada. Ahora no sé. Pero pregúntenle en Gal. Yo supongo que sigue siendo así, porque he visto constancias viejas, usadas el año pasado. Bien. Entonces, el tema es que los intervalos pueden ser de cualquier forma. Por ejemplo, tenemos esta función. De menos 1, 1 hasta R. F de x igual 1 sobre 1 menos x cuadrado. Por ejemplo, que esta función se puede verificar fácil que el límite cuando x tiende a más y menos 1 es ¿cómo es esto? Infinito, ¿no? Menos infinito. Y que su mínimo sea en 0, que es 1. Perdón, infinito no, esto más infinito, porque tiende a 0 por derecha, ¿no? Siempre es positivo. Entonces tenemos que f de menos 1, 1. Hay unos ruidos ahí. Si pueden silenciarse, mejor. Si no, lo silencio yo. ¿Dónde están los participantes? Acá. ¿Aló? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Profe, ¿a qué tiende la x? La x acá tiende a más menos 1. En los dos casos da lo mismo.
Entonces pueden ver que f de menos 1, 1 es efectivamente 1 y más infinito. O sea, tenemos acá el ejemplo de un intervalo. O sea, pueden corroborar que el denominador, que el numerador siempre es menor que 1 y por lo tanto siempre la función va a ser menor que 1. Perdón, mayor que. Sí, no, menor que 1. Entonces, 1 sobre eso va a ser mayor que 1. Entonces acá tienen un ejemplo. Y así otros, porque por ejemplo podemos tener que g de 0 a 1 en R, esto nos da g de 0, 1 nos da el mismo 0, 1. O sea, tenemos otro ejemplo de funciones continuas. Lo importante es que estos son funciones continuas. También es una función continua. Perdón. Voy a cambiar un poquito el ejemplo, porque lo importante acá no es que sea 0, 1. Vamos a usar el mismo intervalo que el anterior. Menos 1, 1. Tenemos dos funciones que tienen que son diferentes, o sea, tienen el mismo intervalo de definición, pero funciones continuas y su imagen son dos tipos de intervalos diferentes. Y en general, uno no puede decir a priori qué tipo de intervalo es. Todos son válidos. ¿Sí? Por ejemplo, el otro ejemplo que tenemos es el de h, por ejemplo, está definido en una semirrecta y, perdón, en R, siempre en R, h de x igual 1 sobre 1 más x cuadrado. Y este ejemplo es una función acotada. Pueden probar que h de x siempre es menor o igual que, siempre está entre 1 y 0. De hecho, 0 por arriba. Entonces, h de 0 más infinito es h de 0 más infinito es el intervalo abierto 0, 1. Bien, hoy vamos a ver un teorema que esencialmente nos dice, en un caso particular, cómo son un caso particular que nos predice cómo van a ser los intervalos y vamos a ver aplicaciones de eso. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir extremos de funciones. Solo voy a definir extremos absolutos de funciones. Lo de absoluto es un apellido que va a tener sentido después. Mm. Exactamente, Nahuel. Máximo y mínimo. Decimos que M es el máximo de F, definida en algún conjunto, si M es igual al máximo
es el máximo de su conjunto imagen, ¿no? O sea, si F la definimos de D en R, el máximo del conjunto dado por F de D. Y análogamente decimos que M es el mínimo de F si M es el mínimo de F de D. Recuerden que el conjunto imagen es un conjunto y ¿qué era el máximo y el mínimo de un conjunto? Era el supremo y el ínfimo respectivamente si eran elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, ¿qué pasaba? ¿Tiene que ser cerrado el intervalo? No, no tiene por qué ser cerrado. No sé de qué hablas con intervalo porque en realidad no definí ningún intervalo todavía. O sea, la definición esta que acabo de dar no juega en intervalos. Pero no juegan los intervalos, Nahuel, todavía. Pero sí, en los ejemplos anteriores, que habíamos visto funciones continuas definidas en intervalo, entonces sus imágenes son intervalos, podemos hablar de máximos y mínimos acá, sí. A ver si hay. Porque tenemos el conjunto imagen definido, ¿no? Por ejemplo, en la F, acá, en la F, ¿hay máximo? ¿Hay mínimo? F, ¿tiene máximo? ¿Tiene mínimo? El mínimo sería 1 y máximo no tiene. Ahí va, exactamente. Las que tienen definitivo no podrían ser, exactamente. ¿Por qué no? Porque no están acotadas. Recuerden que para tener un máximo hay que estar acotado. Exactamente. La F acá no tiene máximo ni mínimo. Vamos a ponerlo acá, en una nueva página. Ahí va. Bueno, entonces sí. Claro, lo que pasa es que las imágenes son intervalos solo cuando la función es continua. Solo cuando la función es continua no, pero cuando la función es continua. Ahí va. En F tenemos que no hay máximo. F no es acotada, pero sí hay mínimo. El mínimo de F es igual a 1, era 1. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, la G, ¿tiene máximo? ¿Tiene mínimo? Ninguno de los dos. Exactamente, no tiene nada. Nada de nada. No tiene máximo ni mínimo. No hay máximo y no hay mínimo. Fíjese, sin embargo, que la imagen sí está acotada, o sea, 1 es supremo de la imagen de G. Y -1 es ínfimo de G
entre -1 y 1. O sea, puede haber ínfimo y puede haber supremo, pero no así ser máximo y mínimo. ¿Sí? En el caso este de la G, es uno de esos casos. ¿Y en H qué pasa? Tiene máximo 1 y no tiene mínimo. Exactamente, tenemos máximo 1 y no tenemos mínimo. El máximo de H es 1, pero no hay mínimo. Acá cuando puse F no es acotada, F no es acotada superiormente. Porque es acotada inferiormente. Y acá no hay mínimo. Ínfimo de H en 0 más infinito es igual a 0. Hay un ínfimo, pero no es el máximo. ¿Sí? Ahí va. Me preguntan por qué G tiene supremo y no máximo. Lo importante acá es que la G está entre -1 y 1, pero no toma nunca el valor 1. O sea, ¿en qué momento G, la función G, que está definida en el -1, 1 abierto, toma el valor 1, por ejemplo? En este conjunto, él tiene supremo, pero no tiene máximo. O sea, tiene supremo, 1 es supremo, pero no existe ningún X en -1 y 1 tal que G de X es igual a 1. 1 no está en la imagen de G. Entonces no puede ser el máximo. Ahí va. Eso es lo que pasa acá. Entonces sería hermoso. Ese manchón. Sería hermoso que algo nos dijera cuándo tenemos máximo y cuándo tenemos mínimo, porque son. La ingeniería en general tiene muchas veces ese problema de que, por ejemplo, ustedes quieren optimizar. Optimizar es usar la menor cantidad de recursos para maximizar un resultado. Entonces, sería bueno que algo me dijera, sí, tu problema tiene solución. Sí, podés encontrar un máximo y un mínimo. Y entonces acá aparece un nuevo amigo con un nombre muy alemán que nos responde que para funciones continuas hay situaciones en las que podemos sentarnos tranquilitos. Ay, no escribió nada, entonces toqué. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué fue eso? Quieren que escriba un montón, muchachos. No escribo nada. ¿Saben qué? No escribo nada. Voy a empezar a hacer dictados. No. Entonces, ahora vamos a ver este teorema. Teorema de
El teorema de Weierstrass. Nuestro segundo teorema importante con nombre de funciones continuas. Difícil de pronunciar. ¿Por qué es alemán? De hecho, no sé si es exactamente Weierstrass. Digamos que sí. Teorema de Weierstrass. Sea f de AB en R, y esto es importante, el dominio es un intervalo cerrado y acotado. Sea f una función continua. Entonces, f tiene máximo y mínimo. Y Weierstrass es del club bolzano en el sentido de, dice, tiene máximo y mínimo y se va. No nos dice dónde están, no nos dice quiénes son, no nos dice cómo hallarlos. Nos dice existen, chau. Hay máximo y mínimo. Entonces nos dejan con con el problema por la mitad, digamos. Pero bueno. Por lo menos sabemos que tiene solución. O sea, sin Weierstrass nos quedamos preguntando si hay máximo y mínimo para siempre. Corolario. Esto es Weierstrass más valor intermedio. Sea f de AB en R continua. Entonces, f de AB, la imagen de un intervalo cerrado y acotado, es otro intervalo cerrado y acotado. ¿Que se acuerdan que nosotros intuimos esta respuesta? Esto cuando hicimos hace un par de clases el dibujito de un conjunto. Acá dije conjunto. Lo que dije está bien, pero en realidad quise decir intervalo. Es un intervalo cerrado y acotado. O sea, tenemos el máximo y el mínimo, y el valor intermedio dice tomamos todos los que están en el medio. Así que llenamos todo el intervalo. Entonces, ¿se acuerdan que el otro día habíamos dibujado esta situación? Queríamos una función que vaya de A, B abierto a C, AB cerrado a CD abierto. ¿Se acuerdan de este dibujito? Que teníamos un problemita, queríamos ir continuamente a los bordes, pero sin tocarlos. Y teníamos el problema del freno, digamos, por decirlo de alguna forma. Tenemos la función y bueno, más dashed. Ahí va. Y hay que frenar.
hay que frenar antes y nunca llegamos a tocarlo. Justamente Weierstrass nos dice, es imposible, si estamos continuamente y tenemos un intervalo cerrado y acotado, o sea, es un intervalo chico, en cierto sentido, no podemos no tocar los bordes. Tenemos que tocarlos. Los bordes del intervalo en la imagen, o sea, esto tenemos que llegar. Eso es lo que nos dice el teorema de Weierstrass. A ver, Valentín dice, ¿se puede usar este teorema para decir que si las imágenes son cerrados y acotados, el dominio también? No. Recíproco falso. Recíproco falso. O sea, consideremos la función seno. Definámosla entre 0 y 2pi. En R es continua. Es continua. Está definida en un intervalo abierto y está definido en un intervalo abierto y acotado, pero seno de 0, 2pi alcanza máximo y mínimo, de hecho. Está entre -1 y 1 y alcanza todos los valores. Huele a buena pregunta de parcial. Yes, pero no. ¿O sí? Para pensar, pero no. O sea, ahí va. El recíproco es falso. O sea, el recíproco es falso en muchos sentidos, pero, por ejemplo, este es uno. Este es un ejemplo de una función. Wow. Acá tenemos una imagen cerrada y acotada, pero dominio abierto. ¿Seno de 0 no es 0? Sí. Seno de 0 es 0. Justamente, o sea, lo podemos dibujar. O sea, lo que pasa acá es esto. Tenemos seno de 0, 0. Esperen que voy a dibujar acá el 1. 1. Y acá el -1. 2pi. Justamente lo que pasa acá es que tenemos el seno aproximándose a 0 por acá. En pi medios toma el valor 1. Después baja 0 de vuelta en pi. Y acá en 3 pi medios toma el valor -1. Entonces, efectivamente, esta función se come todo el intervalo, cerrado y acotado. De hecho, ya está. Entonces, la imagen cerrada y acotada, pero dominio abierto. Entonces, el recíproco no funciona. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Ahí va. No sé si esto aclara tu duda, Valentín. Hay que tener cuidado con dar vuelta a tesis con hipótesis. En general, nunca eso no suele pasar bien. Y este es un ejemplo donde no.
Entonces podemos ver por ejemplo, aplicaciones del teorema de Weierstrass. Siempre empezamos con una aplicación medio sencillita. Entonces, por ejemplo, y cuando digo sencillita, aplicación no parcial, y después aplicaciones parcial, determinar si la función f, dada por la fórmula f de x, igual raíz de valor absoluto de x más el logaritmo de x cuadrado más 1, tiene máximo y mínimo en menos 2, 2. Por ejemplo, esto es, tenemos un intervalo cerrado y acotado, tenemos una función, una forma de ver si tiene máximo y mínimo es verificar si estamos en las hipótesis del teorema de Weierstrass. Y en efecto, fíjense en que observar el valor absoluto de x es una función continua. Logaritmo es función continua. Uno más x cuadrado es función continua, es un polinomio. Juntando estos dos tenemos que, porque la composición de funciones continuas es continua, tenemos que el logaritmo de 1 más x al cuadrado, o de x cuadrado más 1, es función continua. Ahora tenemos que el valor absoluto de x y el logaritmo de 1 más x cuadrado es función continua, entonces ahora podemos decir, porque la suma de funciones continuas es continua, que x más el logaritmo de 1 más x al cuadrado es una función continua. Voy a escribir bien los pasitos acá. Composición de continua es continua. Y acá usamos que suma de continuas es continua. Y lo último que queda es, bueno, la raíz es una función continua. Entonces, sumando todos los ingredientes y usando nuevamente que la composición de funciones continuas es continua, tenemos que raíz de x más logaritmo de 1 más x cuadrado es efectivamente una función continua. Está bien definida en menos 2, 2. Así que eso estoy asumiendo que ustedes lo pueden verificar. Entonces, por Weierstrass, tiene máximo mínimo. Bien.
Entonces, otra aplicación de Weierstrass es, bueno, tenemos que verificarlo, tenemos que hacer f de menos 2 y 2. Y para verificarlo tenemos que hacer f de menos 2 y f de 2. Para verificar que la función está bien definida, tendrían que hallar su dominio. Su dominio contiene al menos 2 y 2. Está definida en todos los reales esta función. Pero eso es lo que tendrán que verificar. Quiere máximo y mínimo. No sé dónde están los máximos y los mínimos. Seguramente en menos 2 y en 0. Pero bueno, Weierstrass no nos dice nada. Weierstrass renunció a decirnos dónde están los máximos, pero por lo menos sabemos dónde están. Sí. ¿Más dudas? ¿Más preguntas con esto? La idea sería verlo en partes. O sea, es ver si una función continua es continua. O sea, si una función es efectivamente continua, y para verificar que una función es continua tienen que usar las propiedades, o sea, o la definición. No, no grafiquen, no grafiquen, no grafiquen. ¿Para qué? ¿Para hallar el máximo y el mínimo? Graficar tiene problemas. Graficar en general tiene diversos problemas. O sea, para ver si es continua, por ejemplo. No. La función de Weierstrass, la función de Dirichlet, la que no es integrable, por ejemplo, es una función que no es continua en ningún punto, pero el gráfico va a ser continuo. Y en general, que lo haga GeoGebra. Ahí va, de vuelta. Ahí está cayendo. Valentín está cayendo directo en la trampa de las aplicaciones computacionales. Las computadoras lo que hacen es. Este, Más o menos lo que hacen es calcular la función en algunos puntos y unirlos de forma continua. Las computadoras no saben lidiar con funciones no continuas. Este es el último tema que va para el parcial, o queda algo más. Y nos queda mucha clase antes del parcial, así que no queda mucho más. Ah, miércoles. Esa foto, hoy está claro. Avisen antes de la foto, me pongo lindo. Justo hoy vine con la peor remera que tengo. Hoy vine con la peor remera, sin peinar. Bueno, yo nunca me peino, pero ahí va otra. Y bueno, profe, después del parcial voy a buscarlo para pedir una foto. Bueno, va a estar bueno el parcial porque aparentemente vamos a copar todos los salones de la facultad. Así que Nahuel va a pasear para encontrarme, a menos que justo esté en el mismo salón que él. Sí, sí, toda la facultad. Esencialmente toda la facultad, todos los salones. Al que le toque contigo avisa por el grupo, profe. ¿Qué andan haciendo? No avisen en el grupo, no pueden usar el celular en el parcial. Profe, Sí. ¿usted sabe qué pasa si hay un paro de transporte el mismo día del parcial? Tipo, si es obligatorio cambiarlo. Hay sí creo que un reglamento al respecto, pero no lo conozco, pero creo que sí que se cambia. Porque el 25 hay paro y tenemos el de GAL. Entonces,
A mí un profesor dijo que cuando había paro, que era tipo en Montevideo, de transporte, lo cambiaban o lo suspendían. Pero si era paro que no sea en Montevideo, ponerle Canelones o fuera de Montevideo, ahí no pasa nada. Y no sé, no, o sea, yo no sé exactamente el reglamento, pero hay un reglamento, o sea, lo que haya que hacer, nos atenemos a eso. Creo que efectivamente, creo que lo que pasa es que efectivamente se traslada para el día inmediatamente siguiente al del periodo, se alarga el periodo un día o algo así. No, no lo sé, y se pasa para el final, pero realmente no lo sé, no lo tomen como algo que sea. Bien. La patita de Tres Cruces son 20 cuadras. Se hace así. El parcial es el 2. El parcial nuestro es el 2. Lo del paro creo que supuestamente afecta a geometría, el día de álgebra lineal, parece. Pero bueno, está. Eso es para otros. No, no. ¿Hasta qué práctico va? Y va todo lo que veamos. Así que va hasta el 5. No sé en qué estamos. 4 o 5. O sea, todo lo que estamos viendo va para el parcial. No, no hay clase la semana que viene. Así que, bueno. Vacaciones. Sí. Para nadie. Bien. Para mí no. Yo tampoco tengo vacaciones. Yo tengo que tomar clases de consulta. Voy a cuidar algún parcial misterioso, que no es cálculo, además de eso. Además de cálculo voy a cuidar otro parcial. Eh, y, tam- y ta. Y hacer cosas que no son dar clase. Y las clases, ¿cuándo se retoman? Cuando termine el periodo de parciales. Yo no me acuerdo las fechas, está todo en Bedelía. En la página de Bedelía de fin.edu.uy/Bedelías, ahí está toda la información de los periodos. Encima, como yo puedo venir caminando, ni siquiera me salvo de no venir por paro de transporte. Sigamos con Ballestas, exactamente. Ya tuvimos el descansito. Bueno, si bien Ballestas solo nos dice que hay algunos casos donde nos puede decir si hay máximos o mínimos. Por ejemplo, el contraejemplo que vimos es uno. Supongamos que tenemos f, existencia de extremos en general. Existencia de extremos. Eso es la siguiente aplicación. Parte del chat. Acá está el chat. Supongamos f ahora está definida en un intervalo a b en R, continua, no constante,
no constante. Donde A y B son reales o pueden ser más infinito y menos infinito. O sea, puede ser todo R, ¿no? Pueden ser intervalos no acotados. Continua, no constante. Si el límite, cuando x tiende a A, de f de x, es igual al límite cuando x tiende a B de f de x, y es un número L, entonces f tiene al menos un extremo. Al menos un extremo. Claro, o sea, supongamos que y acá depende un poco. F tiene al menos un extremo. Entonces, supongamos que existe, si son diferentes no es continua. No, si son diferentes lo que pasa es que no podemos asegurar nada. Supongamos que existe C tal que f de C es igual a, es menor estricto que L. Y existe un D tal que f de D es mayor que L. Entonces estamos en esta situación, ¿no? Tenemos, vamos a dibujarla, tenemos L acá, L, voy a sacar el dash, ahí va. L, tenemos A, tenemos B, vamos a suponer que son finitos. Entonces tenemos que, de alguna forma, en A, F tiende a L. ¡Ja! Esa flecha gigante que me quedó. Y en B, F tiende a L. Pero tenemos un C y un D. Ahí va. Tenemos un C donde f de C es menor que L. Y tenemos un D. Y tenemos un D donde f es mayor que L. ¿Sí? Entonces tenemos que f se aproxima continuamente a A y B. No sabemos cómo, pero más o menos, pero sabemos que toma un valor menor y mayor. Entonces, ¿qué va a pasar acá en el medio? Bueno, en el medio nos movemos continuamente entre C y D, pero lo importante es que como la función es continua, f restricto a CD, f restricto al intervalo CD, es una función que va de CD en R, continua, y por lo tanto, f restricto a CD tiene máximo y mínimo. Entonces, lo que podemos deducir acá es
tomando, si podemos encontrar el C lo suficientemente próximo a A y el D lo suficientemente próximo a D, podemos decir entonces que F tiene máximo y mínimo. En general. O sea, F tiene que tender a A, así que en algún momento tiene que empezar a acercarse a A. Y acá tiene que acercarse a B. Así que no le queda otra, digamos, que si tomamos el C y el D lo suficientemente cerca, incluso si la función pasa a ser positiva, pasa a estar arriba del L, no importa, porque ahí en el intervalo cerrado y acotado va a tener un máximo y un mínimo. Eso es lo importante. Si no tenemos esta condición, vamos a llamarlo la condición min-max. Que nos asegura que nos tengan máximo y mínimo. No sabemos. No sabemos, de hecho, aunque sea el mismo límite. Por ejemplo, y volvamos a usar el mismo ejemplo de siempre. El mismo ejemplo que usamos recién. Seno, pero esta vez definida entre 0 y pi en R. Entonces tenemos que el límite, cuando x tiende a 0 por izquierda del seno de x, es igual al límite cuando x tiende a pi por izquierda, que es igual a 0. Sin embargo, ¿qué pasa? El seno entre 0 y pi es siempre positiva. Entonces no puede tener mínimo. Se acerca a 0 en 0 y en pi. Sin embargo, sí tiene un máximo. Eso es porque tomamos un x0 cerca de 0 y x1 cerca de pi, lo tomamos acá, x0 y x1, ¿y qué pasa? La función restricta la seno restricto a x0, x1, es continua y por lo tanto tiene máximo y mínimo. Pero como nosotros nos tomamos el x0 lo suficientemente cerca de 0, entonces la función está arbitrariamente cerca de 0 y acá cerca de x es cerca de 0, el máximo que encontramos acá es global, es
el máximo de seno restricto a x0 y x1 es también máximo de seno entre 0 y pi. Entonces, cuando tienen el límite igual, puede pasar que haya algún extremo, pero no los dos. Pero lo importante es que no los dos. O sea, puede haber mínimo o puede haber máximo, pero no necesariamente hay los dos. También puede pasar que estén los dos. ¿Sí? Así no podés estudiar la función seno partiéndola en una mitad de lo que oscila y la otra mitad te va a dar el mínimo. No sé Sí. si se entiende lo que digo. Claro, si Sí, ahora haces la otra mitad podés. del seno, te da el mínimo. Claro, digamos el intervalo entre pi y 2pi. Sí. Igual es muy como Pero conveniente solo para esto. pero para eso podemos usar también la parte anterior, porque la parte anterior tenés la parte positiva y la parte negativa. Claro. Igual son ejemplos. Pero esto mismo que hicimos acá, ahora también sea f de vuelta definida en AB en R, pero ahora tal que el límite cuando x tiende a A, de vuelta a B. Pueden ser reales, pero también puede ser menos infinito, más infinito, no me importa. El límite de f de x igual al límite cuando x tiende a B de f de x, pero esta vez es más infinito. Y la f siempre continua, ¿no? Entonces, lo que podemos deducir acá es que f tiene mínimo. Es nuevamente el mismo argumento, o sea, ahora tenemos A y B, donde la función se va a infinito. Donde la función se va a infinito. Acá se va a infinito. Pero bueno, ¿qué pasa en el medio? Tomamos, como se va a infinito, sabemos que arbitrariamente cerca de A y arbitrariamente cerca de B tenemos x0 y x1, donde la función toma algún valor súper grande. Súper grande. Acá lo mismo. Súper grande. Y bueno, pero es continua en el intervalo x0, x1, así que acá tiene que tener algún mínimo. Tiene máximo también, pero restricta de fx0. Es el mismo argumento, tomar x0 cerca de A, x1 cerca de B. Entonces, f restricto a x0, x1 va a tener máximo y mínimo. Entonces el mínimo va a ser el mínimo de f. El mínimo va a ser el mínimo de f también. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá?
Wow. No, perfecto. Entonces ahora, integrales. ¿Se acuerdan de las integrales? Bien. Vamos a ver una aplicación de Weierstrass y de valor intermedio. Profe, ¿puedes subir un poquito que me falta copiarlo de abajo? Eh, Deseo captura igual. dale, Ahí está. Gracias. ahí va. Definición. Vamos a llamarle llamamos valor medio. O sea f de AB en R integrable. Llamamos valor medio de f a la siguiente cantidad. Mu, que es la integral entre a y b de f de x sobre b menos a. Intuitivamente, ¿qué es el valor medio? Esto es intuitivamente un promedio. Es el promedio de los valores que toma f. Perdón, profe. Pregunta Sí, que debería tener clarísima estando a una semana y media del parcial. Que tú me sí. dices que un intervalo es integrable. ¿Qué me estás diciendo exactamente el intervalo? ¿Eh? Por ejemplo, si me decís que un intervalo es integrable, me estás diciendo que No, es continuo. la función es integrable, no el intervalo. Ah, ok. La función definida en un intervalo es integrable. Los intervalos no son integrables. Los intervalos son intervalos. Ahí va. La función f de AB en R integrable, le vamos a llamar valor medio a este número que es la integral de f sobre b menos a. Intuitivamente esto funciona como el promedio, o sea, lo que estamos haciendo un poquito, o sea, lo que estamos haciendo es, tenemos acá, o sea, piensen que la integral es como un montón de sumas de valores de f. O sea, tenemos A y tenemos B. Entonces, acá estamos. Es como, tenemos un montón de sumas de valores de f, determinadas por, si quieren, por las sumas superiores o las sumas inferiores. ¿Sí? Es como un proceso límite de esto. ¿Sí? Entonces, estamos tomando acá las sumas inferiores de f respecto a b y dividiéndolas por b menos a. Entonces ahí tenemos como el promedio de la suma inferior, donde b menos a es la longitud del intervalo. Y entonces el valor medio es como llevar ese proceso conforme vamos refinando las. Esto es f con. Perdón, es una suma inferior de f en una partición. Le cambié la notación por una que uso yo. Pero fue una duda, me quedo con los rectángulos. ¿Se puede llegar a calcular el área 100% o es por eso que se usa lo otro? Con los rectángulos no necesariamente, con los rectángulos no, pero lo que vimos es que refinando los rectángulos, tomando rectángulos cada vez más chiquititos, nos vamos aproximando al área. O sea, eso es la definición de integral. Y lo que estamos diciendo, el valor medio es, bueno, está funcionando como un promedio. El valor medio es como, o sea, la integral es como la sumita de los valores la sumita de cada uno de los valores y la estamos promediando. Sí. Entonces, bueno, ¿qué onda este valor? ¿Qué onda este promedio? ¿Qué onda este promedio? Y entonces
Resulta que en las funciones continuas es muy bonito lo que pasa. Teorema, valor medio para integrales. Valor medio de integrales. Y es lo siguiente. Sea f de a, b en R continua e integrable. Me estoy cansando de agregar esta hipótesis. Continua e integrable. Entonces, existe C en AB tal que f de C es igual al valor medio. O sea, lo que estamos diciendo, en definitiva, es que el promedio es un valor de la f. Hay una f que toma el valor del promedio. Nada más que eso. Y es necesario pedir que sea continua. ¿De dónde sale esta prueba? ¿De dónde sale esto? De Weierstrass y de Bolzano. Nosotros sabemos que la integral entre a y b de f de x es menor o igual que m, donde m es el máximo de f, en AB, el valor máximo por b menos a, o sea, lo estamos comparando con la partición trivial, la suma superior más alta, y es mayor que m, donde m es el mínimo. Y nosotros ahora sabemos que estos valores se alcanzan, o sea, sabemos que efectivamente hay un máximo y hay un mínimo. Si no, acá tendríamos que usar el supremo y el ínfimo por b menos a. O sea, acá estamos usando Weierstrass. Existen por Weierstrass. Si dividimos entre b menos a, lo que nos queda es, esta desigualdad se transforma en m menor o igual que el valor medio ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos que esto es un número mu entre el mínimo y el máximo. Y entonces, por valor intermedio, existe un número C perteneciente a B tal que f de C es igual a mu. O sea, tenemos que el valor medio está entre el mínimo y el máximo de f. Por valor intermedio existe uno en el medio que lo toma. ¿Sí? Anabela me dice si puedo explicar de vuelta eso. ¿Qué es eso? La demostración. O sea, de vuelta, la demostración. Nosotros tenemos que la integral de una función, el área de una función, debajo de la curva, no quiero que sea así, vamos a borrar esto. El área entre A y B, el área siempre está encerrada en dos rectángulos. ¿Qué rectángulo? El rectángulo dado por el supremo
que como es una función continua, es máximo, entonces el área de este rectángulo es m por a por b menos a, y un rectángulo dado por el mínimo. O sea, siempre tenemos que la integral está entre esos dos. Eso es lo que dice la desigualdad esta de acá. Esto es lo que dice esta desigualdad. Dividimos esa desigualdad por b menos a, y quedamos que el valor medio, que es este de acá del medio, está entre el mínimo y el máximo, y por el teorema del valor intermedio existe un C donde la función toma ese valor. Parecido a lo del sándwich, en cuanto a pensarlo, ¿no? Más o menos. Igual es parecido a un argumento que usamos antes, el argumento que usamos para calcular unas cosas con el logaritmo. Y esto ya prueba el teorema del valor medio. Y quería antes ver una observación de que es necesaria la continuidad. La continuidad es necesaria. Es necesaria, esto es una N, no una M. Y permiso, voy a pasar a mostrar un par de gráficas. Uop. Ahí me agrandé. Bueno, acá tienen un ejemplo de valor intermedio con el seno. Y ahí tienen un error de GeoGebra que dice que una integral es 2. Por ejemplo, ven cómo lo que está diciendo el teorema del valor intermedio es, el teorema del valor medio. Lo que dice el teorema del valor medio es que hay un rectángulo, hay un valor que equivale al área, o sea, digamos, lo de afuera del rectángulo, esto que está acá afuera, a ver, acá, esto que está acá afuera se divide, es igual a esto que falta acá, y la función g ahí toma el valor promedio. O sea, este valor acá, g, que es el seno de 0,69, o sea, 0,69, el seno de esto es el promedio, que es 2 sobre pi. Sí, esto es lo que dice el teorema del valor medio. Entonces, pueden ver que, por ejemplo, en el seno, que es una función que toma valores entre 0 y 1, el valor medio es un poquito más grande que es un medio. Como que es más pesada en estas partes. ¿Sí? Y también tengo acá un ejemplo donde la continuidad es necesaria, que es este. ¿Para qué? Tengo que sacar la nota. Cerrar las anotaciones. Ahí va. Todos los dibujos. Y acá tengo un ejemplo de una función donde el valor medio no lo toma la función. Esta función, que es discontinua, acá tienen la definición de la función, acá a la derecha. Ven que la función f es discontinua. Su integral da 12 y el valor medio, digamos, el valor medio es un poquito menos que 1. Es 3 medios, de hecho. El valor medio es 3 medios y la función no toca ese valor. ¿Sí?
¿Dudas? ¿Preguntas con esto? No, confíe en GeoGebra. GeoGebra no sirve para nada, dice el profesor mientras usa GeoGebra. Bien. Lo último que quiero decir antes de terminar es el teorema que venimos anunciando desde siempre. Yo lo vengo anunciando hace bastante, pero nunca lo dije. Es el siguiente teorema que obviamente no vamos a demostrar, pero para terminar, que un poco es para seguir cerrando el ciclo, sea f de AB en R continua, entonces f es integrable. ¿Se acuerdan todos los teoremas que yo dije? Sea f una función continua e integrable. Bueno, era yo hablando de más. Esto en particular implica que la familia de funciones integrable de funciones continuas es una familia es una familia que a nosotros nos interesa, nos gusta mucho, y es una donde toda la teoría de cálculo 1 que estuvimos viendo de integrales funciona bien. ¿Cómo se llama el teorema? Un teorema lindo. No tiene nombre. Los teoremas no tienen por qué tener nombre. ¿Tan sencillo era? No, no es sencillo demostrar esto. O sea, la prueba de esto necesita una definición, un concepto un poquito más grande que es el de continuidad uniforme. Bueno, y con esto medio que cerramos todo el ciclo de la continuidad y los límites. Si no es continua, no es integrable o hay casos. Hay un montón de casos. Si no es continua, ahí va. Si no es continua, puede ser integrable. Sí. Lo que no puede ser es en un sentido muy amplio, muy discontinua. El tema es. Ese es un teorema muchísimo más avanzado que nos dice qué condición tienen las funciones. No es un sí solo sí. Se puede caracterizar la integrabilidad en función de la continuidad, de la discontinuidad de la función. Pero usa conceptos que nosotros no tenemos, no manejamos. Este concepto de medida. Pero en definitiva lo que dice es, si la discontinuidad es chiquitita, si las discontinuidades son chiquitas en algún sentido, la función va a ser integrable. En particular, si es discontinua en una cantidad finita de puntos, es integrable. También. Como la de X. ¿Qué? Con los paréntesis bajos. Perdón. Ahí va.
Por ejemplo, exactamente, la función parte entera es una función discontinua que es integrable. El recíproco es falso. Por ejemplo, ahí tenemos la función de AB en R, definida como f de x. La parte entera es integrable. Justamente lo que pasa acá, integrable, y es discontinua en Z intersección AB. O sea, en todos los enteros del intervalo AB va a ser discontinuo. Justamente lo que le pasa a esto es que las discontinuidades son pocas. Y la función de Dirichlet, que fue la que es discontinua en todo punto, no es integrable justamente porque es muy discontinua. ¿Sí? ¿No había otro método que hacía que esa fuera integrable? O sea, en realidad vos podés probar que que la parte entera es integrable usando la definición de integrable. O sea, tomás una partición, elegís bien una partición que tenga los enteros. Entonces, el problema con las discontinuidades es que tenés que tomar una partición. Este es el tema. Si vos tenés un salto, voy a dibujarlo así. La forma de salvarte es tomando una partición. El tema es así. Si el salto este está aislado, vos podés tomarte una partición que tenga que haga que la diferencia del rectángulo, digamos, del rectángulo superior con el rectángulo inferior, esto sea muy chico, sea bien chiquitito, sea arbitrariamente chico. Esto sea arbitrariamente chico. Y después usar, bueno, la parte entera lo que tenés que usar es que es chata, no más, o sea, solo te alcanza con ver que son rectángulos en el otro caso, pero en funciones con pocas discontinuidades, puedes tomar este rectángulo arbitrariamente chico y después usar este teorema en el resto. Entonces, puedes usar el criterio de ahí puedes salvarte el criterio de integrabilidad. Este teorema, igual de que la función sea continua, entonces integrable, es altamente no trivial. O sea, no es un resultado fácil de probar. No es difícil tampoco, pero necesitamos unas herramientas que no vamos a ver en este curso. Sí están en las notas, o sea, en las notas pueden verlas, que es la continuidad uniforme y el teorema que dice que en un intervalo cerrado y acotado, una función continua es uniformemente continua. Son cosas más. No es que sean particularmente difíciles, pero son cosas que no vamos a ver. Y de hecho, la única aplicación de la continuidad uniforme que se ve en este curso es continuidad uniforme es demostrar este teorema. Entonces, son elecciones. Y nosotros elegimos no aprobarlo. Solo mencionarlo. God, me dice. Bien, a ver. Antes de terminar, ¿se anima a sacar captura de las 3 últimas hojas? Me parece que lo puedes descargar igual en Files y mandarlo en PDF y es más fácil. ¿Qué cosa? La hoja que estoy usando, tipo ahí arriba a la izquierda. Ah, sí, puedo anotarla como un file, pero me gusta que esto desaparezca también. Le gusta salir en la foto. Exactamente. Ya le sacaron una con flash y todo. Ah, chucha. Sí, es cierto. A ver. El tema de mandarlo por file es que.
Me gusta que lo copien también. No sé qué pasa que entre nosotros. Ustedes lo que no quieren es sacar fotos. O copiarlo. Las 3 últimas hojas. Yo ya no sé qué son las 3 últimas hojas. Esta es una. ¿Sacaron las fotos, Bert? Bueno, vamos a hacer todas las hojas. Chao. Tengo tiempo. Aplicación de valor intermedio. Tac, tac, tac. Chac. Hoy no sé si hay tertulia. Estoy esperando a que sonrías. Estoy sonriendo. Tiene consejos para el parcial. Estudien, repasen, vean todo, vayan a las clases de consulta. ¿Vale la pena estudiar demostraciones? Sí. Vale la pena entender las demostraciones y estudiarlas. Sí, todas. O sea, hubo varias que no vimos. O sea, varias, por ejemplo, no lo demostramos. Podrían ser más. Macera nos mira desde el cielo y se queja, y Rafael La Guardia también. ¿Qué es preferible, hacer ejercicios o parciales? Eh, primero ejercicios de práctico y después parciales. Eso es lo que yo diría. ¿El balance entre teórico y práctico es bastante parejo o es una mezcla donde todo tiene todo? Mirá, no sé cómo está el parcial, pero en general los parciales tienden a ser. Los parciales y los exámenes siempre tienden a ser miti-miti. El tema es, ¿qué es miti-miti? Bueno. O sea, a veces están las para un lado, a veces para el otro, a veces el teórico está medio escondido. Ahí está todo. Entonces, no sé, I don't know. Profe, si dicen que el parcial va a ser formato múltiple opción, ¿está la opción también de que haya verdadero o falso? ¿O es solo múltiple opción? Porque en Galo dijeron que capaz que No, había. múltiple opción, creo que va a ser solo múltiple opción. Ahí Está en el va. EVA cuando son las clases de consulta. Las clases de consulta, creo que entre hoy y van a estar estos días. Creo que lo que están esperando es confirmación de salones. Lo que yo sé es que yo voy a dar clase de consulta en el horario de clase el viernes. O sea, en este horario. Pero va a ser subido al EVA. Yo sé que voy a dar clase de consulta virtual en el horario, en el salón de siempre. O sea, igual va a estar cosa. Va a haber consultas presenciales también, por eso están esperando para los salones. Va a haber consultas presenciales y va a haber consultas virtuales. Van a estar cerca del parcial, por algún motivo que no viene al caso, los que estén haciendo discreta van a tener un temita y es que no hay días hábiles entre el parcial de discreta y el parcial de cálculo. Así que las clases de consulta de cálculo van a ser antes del parcial de discreta. Y ahora si nos cambian el parcial legal y lo sacan el de discreto, va a estar bravo, la verdad. Este, Va a quedar en un sanguchito. lo importante es que en el medio de ese fin de semana largo
Bruno va a tener que venir a la facultad porque voy a estar cuidando el parcial de discreta también. Sorpresa. Para los de computación. Bueno, vamos a sacar esto. Vamos a poner- Profe, si estás con Sí. muletas, ¿puedes pedir un asiento adelante? Sí, creo que sí.